días, jóvenes del quinto grado de primaria del Colegio APU. El día de hoy nos toca desarrollar el tema número 4 del curso de aritmética. Corresponde hablar de las operaciones en los números enteros. En este caso vamos a tomar el tema de la potenciación. Bien, primero entendamos qué quiere decir la potenciación. Hablar de este tema de potenciación se está refiriendo a una forma específica de la multiplicación. Cuando hablamos de multiplicación de varios términos iguales. Bien, ¿cómo entendemos esto? Vamos a ver por aquí. Por ejemplo, vamos a partir con estos casos básicos. Si yo tengo el número 4 multiplicado por 4, multiplicado por 4, en 3 ocasiones, yo lo que puedo plantear acá es lo siguiente. Puedo decir que esto se podría expresar de esta manera. Como 4 con aquí arriba colocar una cantidad que es. Pues, ¿cómo interpreto esto? ¿Qué quiere decir el 4? El 4 se refiere al número que se está repitiendo. Y el 3 me indica la cantidad de veces. Ya, esa es la representación de la potenciación. ¿Y eso a cuánto equivale? Eso equivale a 64. ¿Estamos? Si yo voy a este otro caso, veo por ejemplo acá 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Nota que el 3 se repite. ¿Y cuántas veces se repite? 5 veces. ¿Sí? Y esto ya, si yo hago mi operación, sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y por 3 saldría 243. Entonces, yo quiero empezar con esta condición de la potenciación. ¿Qué es la potenciación en sí? Es una operación la cual consiste en multiplicar varias veces una misma cantidad. En esto consiste. Y ahora, ¿qué cosa viene a hacer esto? Esto viene a ser su representación. Entonces, si yo voy por acá ahora, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Si bien es cierto, yo estoy trabajando con números 4, 4, 3, 3, números que no tienen signos, sabemos que nosotros podemos trabajar con números con ciertos signos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y por eso vamos a trabajar aquí la potenciación dentro del conjunto de los números enteros. Para eso yo me voy a basar en esta condición de aquí. Notemos esto acá, esto de acá. Y yo me voy a comparar con él, vamos a decir así, ¿no? Hay un valor aquí, que en este caso es A, hay un valor acá arriba, que es el N, y hay un valor resultante, que es el valor. En este caso es en el papel de estos números que hemos colocado aquí también. ¿Ya? Entonces, ¿quién viene a ser el valor de A? Al valor de A que aparece aquí se le llama base. En este caso es 4, en este caso es 3, el valor repetido. El N, que es lo que va aquí arriba, se le llama exponente. En este caso 3 indica la cantidad de veces que se repite, y el 5, la cantidad de veces que se repite. Al resultado de la operación, a eso le llamamos potencia. En este caso 64 y 240. Entonces, ¿en qué consiste la potenciación para números enteros? Simplemente estaremos hablando de una operación en la cual, dado una base entera, un número entero, y un exponente natural, porque es cantidad de términos, debo tener un resultado que es un valor entero también, ¿no? A ese vamos a llamarle una potenciación, basada en este criterio. Entonces, simplemente vamos a entenderlo, que el exponente natural que estamos llamando n, ¿qué cosa me va a indicar? Allá, vamos a decir aquí, este exponente n me va a indicar el número de veces, ¿no?, que se repite, ¿quién? Que se repite la base, ¿no? Me va a indicar cuántas veces se repite esa base entera A como factor. Pues no olvidemos que la representación entonces de la potenciación, ¿quién me lo va a dar? Va a estar indicado aquí. Esto viene a ser la idea de la potenciación. Ya, lo voy a representar aquí de esta manera y lo voy a aclarar, ¿no? Necesitamos ahí base, exponente y potencia. Ya, esa es la idea de la potencia. Nada más. Pero vamos a partir con unos ejemplos. Por ejemplo, que me digan a mí esto, más 5 con exponente 2. ¿Qué me dé a entender eso? Simplemente, para comenzar, me están de entender que aquí se va a multiplicar este más 5.
¿cuántas veces se va a multiplicar el más 5? Allá, eso me lo indica siempre el exponente. Me está indicando que se va a multiplicar 2. Acá yo recuerdo un poco aquí las operaciones de multiplicación. Si multiplico más por más, sabemos que me da más. Y 5 por 5 me da 25. Ese vendría a ser el resultado. ¿Y qué pasaría si yo tuviera aquí ahora, en este caso, más 5 con exponente 3? Entonces, si yo tengo eso, me indica que este más 5 se va a repetir ¿cuántas veces? Ya no 2 veces, sino lo que se va a repetir es este más 5 3 veces. Y entonces, si yo pongo mi operación, sería más por más por más, sale más. 5 por 5 por 5 saldría 120. Y ahí están. ¿Qué pasa en este otro caso? A ver, acá si tengo menos 5 al exponente 2. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener menos 5 multiplicado por menos 5. ¿Cuántas veces? 2 veces, me lo indica el exponente. Ahora, ¿cuánto me sale ello? Acá siempre te voy a recordar. Menos por menos, recuerden que me sale más. 5 por 5 saldría 25. Ya. Ese era mi resultado. ¿Y qué pasaría cuando yo voy a hacer el resultado de menos 5 al exponente 3? Se va a repetir el menos 5 por otro menos 5 y por otro menos 5. Y ahora vamos a ver el resultado. Menos por menos da más. Por menos sale menos. 5 por 5 y por 5, eso sale 120. ¿Bien? Esa es la idea de la potenciación. Tener un valor que se va a repetir por sí mismo varias veces. Pero ojo, imaginemos que acá estos números van a ser grandes, va a tener potencias grandes, es más complicado esta vez simplificar. Voy a buscar métodos prácticos, como por ejemplo saber el signo de multiplicar. Ustedes notan que aquí a veces tenemos números positivos y a veces números negativos, con un exponente. A veces puede salir positivo, a veces puede salir negativo. ¿De qué va a depender? Va a depender de ciertas condiciones. Y a eso le vamos a llamar acá reglas de los signos en la potenciación. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo multiplico un mismo número, que sea en este caso positivo, más A por más A por más A por más A varias veces? ¿Qué va a suceder? Si tú multiplicas más por más por más por más por más, no interesa cuántas veces esté, lo que siempre va a salir es que esta va a salir más. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Tú qué decías después? 5 por 5, 25. ¿No? 5 por 5 por 5, 120. Es multiplicar A por A por A por A. ¿Cuántas veces? Cada vez. Y eso quiere decir que voy a tener el valor de A con el exponente K. Entonces, ¿qué voy a entender acá? Simplemente que no importa cuántas veces se multiplique aquí el valor de él, cuando el número es positivo, al elevarlo a un exponente, vamos a ponerlo así primero, para entenderlo un poquito mejor. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ya? Aquí así. Esto equivale a decir así, ¿no? El valor de A está el exponente K. Y cuando esto ocurre, simplemente lo que estamos diciendo es que siempre sale positivo y lo que va a ocurrir aquí es que el valor de A se afecta al exponente K. ¿Ya? Eso sería lo general. Eso sería lo general. O sea, quiere decir que aquí, para no estar haciendo este desarrollo cada rato, ¿no? Para no estar haciendo toda la operación como hice anteriormente, ¿qué voy a hacer aquí? Simplemente, yo me voy a ver. Si el número es positivo, no interesa quién sea el exponente, el resultado sale positivo. ¿Y cómo queda al final el resultado? Va a quedar haciendo esto. Va a quedar este 7 con el exponente. Por lo pronto ya sé que es positivo. Y sé que 7 elevado a la 2 es 7 por 7, eso me da 49. Y ese sería mi resultado. ¿Está bien? Entonces, acá algo similar. Si yo tengo más 4 al exponente 3, signo positivo elevado a cualquier exponente sale siempre positivo. Y luego, ¿qué va a pasar? Allá, simplemente aquí voy a tener valor de 4 con exponente. Y quiere decir que aquí saldría
el número positivo, y 4 a la 3 sería 4 por 4 por 4, eso me sale 64. Ya. Entonces, esa es la regla práctica para trabajar la potenciación para números que son positivos. Pero ojo, no todo número es positivo. Van a encontrarse a veces números que son negativos. ¿Y qué pasa en este caso? Si yo multiplico el número menos a, menos a, menos a, varias veces. Entonces, lo que va a suceder es que aquí, lo primero que yo voy a tener es lo siguiente. Que aquí se va a formar el menos a k veces, o sea, el exponente k. ¿Eso qué me va a llevar? Por ejemplo, como vimos en este caso, ¿qué ocurría? Hay números negativos con cierto exponente que a veces sale positivo. Hay números negativos con cierto exponente que a veces sale negativo. ¿Por qué sucede eso? Por ejemplo, si yo multiplico menos por menos, me daba más. Pero si a eso lo vuelvo a multiplicar por menos, sale menos. ¿Qué pasa si lo vuelvo a multiplicar este número por un menos? Menos por menos saldría más. Y si lo vuelvo a multiplicar por otro menos, saldría menos. Entonces, eso me lleva a una regla práctica que dice, depende del valor de k. Será positivo si el valor de k es un número par. Por ejemplo, si k es 2, si k es 4, si k es 6, saldrá positivo. Y será negativo si el valor de k es impar. O sea, que si k es 1, si k es 3, si k es 5, si k es 10. Entonces, por lo tanto, decimos, hay dos posibilidades. Sale positivo a veces, y acá quedaría como a con exponente k. ¿Cuándo ocurre eso? Esto ocurre y k, ¿cómo es? Para que salga positivo, k es par. Y en este caso, en el otro, ¿qué va a pasar? Allá, en el otro caso, saldría negativo. ¿Cuándo sale negativo? Allá va a salir negativo y se va a expresar el valor de a con exponente k. Esto cuando el valor de k sea impar. Eso es lo que me está indicando esta condición. ¿Ya? Esa es la regla práctica para estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí menos 3 al exponente 2, me fijo, signo negativo con exponente par, automáticamente sale positivo. ¿Qué más? ¿Qué más sería acá? Se pone el 3 con el exponente 2. Por lo tanto, al final mi resultado saldría signo positivo y 3 elevado al exponente 2 sería esto más 9. En el otro, signo negativo, exponente par, saldría positivo. ¿Y cómo se expresa lo demás? Ya, lo demás sería simplemente como niños. A ver, ¿cómo saldría? 2 con exponente 4. Ya esto de acá simplemente sería el número positivo y 2 a la cuarta sería multiplicar el 2 4 veces. ¿Cuánto saldría? 17. Seguimos. Tenemos algún número negativo y notamos que el exponente se forma impar. ¿Qué debe salir? ¿Positivo o negativo? Saldría negativo, ¿no? Eso dice la regla. Si el exponente es impar, se queda como negativo. Y acá tendríamos ahora el número 3, este número 3, con el exponente 5. ¿Y esta cuánto equivale? Ya, número negativo, 3 a la quinta, ya movimos anteriormente, 243. Finalmente en esta parte, aparece un número negativo, aparece un exponente impar. ¿Qué debe salir? Ya, rapidito es negativo. Y después, ¿qué vamos a tener? Ya, simplemente vamos a tener que este 5 estará afectado con el exponente 3. Por lo tanto, el resultado nos debe salir menos 5 a la 3. ¿Cuánto es 5 a la 3? Eso saldría 125. Entonces, esto viene a ser esas condiciones. Algunas observaciones que vamos a ver más adelante se refiere a que, por ejemplo, si yo pongo un número al cuadrado, o al exponente 2, perdón, se le llama cuadrado. Si lo pongo al exponente 3, se le llama cubo. Y así van a haber algunos conceptos más que vamos a ir trabajando. Pero por lo pronto me interesa a mí saber, hablamos de potenciación, producto de una misma cantidad repetida.
Hablamos de una base, hablamos de un exponente. Y las operaciones con los signos. Nada más. Eso vamos a resolver en los problemas. Entonces, pasemos a los problemas de las actividades. Miren, aquí en el primer problema nos dan una tabla y nos piden completarlo según las condiciones. Por ejemplo, nos dan una base, nos dan un exponente y nos hablan de la potencia. ¿Qué cosa era la potencia? Era relacionar la base con el exponente. Base abajo, exponente abajo. Hacemos el cálculo indicado por él y obtenemos el valor. Eso nos quiere decir, por ejemplo, si en el segundo caso queremos saber quién es la base sería 3. 3 va aquí abajo. El exponente 4, allá, ese 4 va aquí arriba. ¿Qué quiere decir entonces colocar 3 con exponente 4? Simplemente lo que nos quiere decir es que vamos a multiplicar varias veces. ¿Quién vamos a multiplicar? Este valor de 3. Sería 3 por 3 por 3. ¿Cuántas veces? Allá. El problema dice que acá esto van a ser, el exponente lo indica, 4 veces. Ya. ¿Y cuánto equivale el 3 multiplicado 4 veces? 3 por 3, 9, por 3, 27 y por otro 3, 81. Ya. En el otro, ¿qué tendríamos? Allá miren, en el otro caso que nos dicen, nos ponen aquí, vamos a ponerlo de esta manera, me están diciendo es menos 5 al exponente 2. O sea, aquí vamos a poner como base menos 5. Y el exponente 2. O también vamos a ver que se le llama cuadrado. ¿Qué me da a entender eso? Allá que aquí lo que vamos a hacer es multiplicar en forma sucesiva en 2 ocasiones. ¿Qué número vamos a multiplicar aquí? Menos 5. Una vez. Y luego sería el menos 5 2 veces. Ya está. ¿Cuánto nos va a dar eso? Menos por menos me da más. 5 por 5 me da 25. Ya. Esto. Miren, y aquí hay una condición. En el segundo caso, en el otro caso que me dicen, ahora me dicen que la base ya no es menos 5, sino la base es ahora menos 2. Y me dicen que el exponente ahora ya no es 2, sino ahora el exponente es 5. Mira, cambió el orden. Al cambiar el orden, ¿qué va a pasar con esto? Simplemente ahora nos dice que ya está cambiando todo y ya no es el menos 5 el que se multiplica, sino ¿quién se va a multiplicar varias veces? ¿Quién se va a repetir? La base. O sea, aquí se va a repetir el menos 2. Una vez, 2 veces. ¿Cuántas veces se repetiría el menos 2? Ese menos 2 se va a estar repitiendo aquí según lo que indica el exponente. ¿Y el exponente qué me dice? Que van a ver 5 veces. 1, 2, 3, 4. Y finalmente aquí un menos 2. Ya sería esto. Vamos a reducirlo aquí para que pueda encajar mejor. Un poquito más de repente. Y tendríamos. ¿Y cuánto saldría este menos 2 a la 5? Signo negativo. Exponente impar. ¿Qué nos va a dar? Signo negativo con exponente impar nos va a dar negativo. Y 2 a la quinta sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Nos va a salir 30 y ya está. Ese viene a ser el resultado. Pero solamente aquí lo que estamos haciendo es recordar la definición de lo que es una potencia, ¿no? Indicado por la base y el exponente. Bien, nos piden resolver ahora estas operaciones. Bien, recordemos que cuando vamos a resolver operaciones combinadas, lo que vamos a plantear aquí es desarrollo de lo que está dentro del paréntesis. Por ejemplo, me dicen el 2, ¿no? Aquí me están dando, aquí, ¿no? Me están dando este número. Vamos a ver, nos dan el número. ¿Qué más? ¿Qué sigue con este número 2? Acá, a este número 2, lo que vamos a hacer, nos piden aquí, ¿no? A este número 2, lo que vamos a hacer aquí es sumarle lo que está dentro del paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis, ¿qué cosa viene a ser? Allá viene a ser, dice, 4 más 7. Eso vendría a ser 11. Pero tiene exponente 2, o sea, al cuadrado. ¿Qué nos queda entender eso? Que lo que vamos a hacer es colocar 2
más 11, pero como está al cuadrado, se multiplica por otro 11. Y al multiplicarse por ese otro 11, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí esto, ¿sí, no? Esto va a ser igual a 2 más 11 por 11, 121. Y al final, al hacer mi operación, saldría 123. Ese sería el resultado. Ese sería el resultado del primer caso. En el segundo caso, ¿qué nos piden? Algo parecido. Me están diciendo eso. Aquí tenemos 15 menos. Pero tengo que desarrollar cuánto vale 5 menos 3, que es lo que está en el paréntesis. Le voy a desarrollar eso, que tendría. A ver, yo tendría por acá 5 menos 3, 2. El exponente es 3. De repente por aquí alguien se pone a pensar y dice, mira profesor, signo negativo, exponente impar. Ojo, mucho cuidado. No es lo mismo decir menos 2 a la quinta que decir algo así aquí, ¿no? Que pusiera yo menos 2 al cubo. Es totalmente decir, es distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo que el signo esté aquí solito y otro que esté dentro del paréntesis. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando está así solito, olvídate por un momento del signo, olvídate todo eso. O sea, simplemente vas a dejar, todo eso lo dejas igual, sería 15 menos. Y operas lo que dice acá, 2 al exponente 3. 2 por 2 por 2, eso sale 8. ¿Ya? Porque ahí no le está afectando al signo, solamente al número. Por lo tanto, al final me estaría quedando aquí, ¿no? Bueno, vamos a colocarlo así. Sabemos que el 2 al cubo sería así, ¿no? Sería hacer esto de acá. Vamos a ponerlo así como estaba en el anterior. Vamos a hacerlo de la misma forma, ¿no? Y esto equivale a decir el 15 menos 8. Y por lo tanto, mi resultado sale 7. Eso vendría a ser lo que nos... Bien, creo que no hay problema. Es una operación bastante simple y bastante sencilla. En el siguiente, ¿qué nos pide? Dice, encierre en un cuadrado los valores que corresponden al resultado de un número al cuadrado y en un círculo los que correspondan al resultado de un número al cubo. Bien, habíamos mencionado hace un momento algo básico. ¿Qué quiere decir un número al cuadrado? El número al cuadrado quiere decir que tiene potencia 2. Y si tiene potencia 2, quiere decir que el número viene de multiplicarse un número por ese mismo valor. O sea, quiere decir, por ejemplo, si yo tuviese, digamos algo así, ¿no? El 1 al cuadrado, esto equivale a decir 1 por 1. O sea, mi resultado saldría 1. ¿Está bien? Digamos que tengo ahora otro caso. Por ejemplo, sea ahora ya no 1 al cuadrado, sino me digan 2 al cuadrado. Sería 2 por 2. Y eso sale 4. Un caso más. Digamos que tenemos ahora 3 al cuadrado. Y eso equivale a decir 3 por 3. El resultado saldría 9. Y así podemos ir generando todos los números cuadrados. Yo podría decir de forma práctica así. Un primer número cuadrado es el 1. Otro número al cuadrado es el 4. Otro número al cuadrado, como vemos ahí, sería el 9. ¿Quién sería el siguiente número al cuadrado? Si acá estaba 3 por 3, sería 4 por 4, eso vale 16. Si quiero otro, 5 por 5, 25. Si quiero otro, 6 por 6, 36. Si quiero otro, 7 por 7, 49. Y así puede continuar, ¿no? 8 por 8, 64. Y podemos tener gran cantidad de números cuadrados. Entonces, ¿qué nos pide aquí la pregunta? Dice, encerremos en un cuadrado los números que son cuadrados. Entonces yo voy a tomar esto. Veo, en esta primera fila, ¿quiénes son cuadrados? 14, no, pero 36 sí, porque viene a ser un 6 por 6. Entonces, él es un cuadrado. ¿Quién más sería cuadrado? 121, porque 121, si ustedes observan, es como decir 11 por 11. 66 será, no. 27 será, no, no lo es. ¿Quién sería acá? Por ejemplo, el 16, un cuadrado. ¿Quién más es un cuadrado? El 9 también es un cuadrado. Seguimos viendo por acá, el 100 también es un cuadrado, porque es 10 por 10. ¿Quién más sería un cuadrado? Acá otra vez aparece el 36.
miren, por acá aparece el 4. El 4 también es un número al cuadrado. Bien, si observamos bien por acá, vamos a notar que el 144 viene a ser 12 por 2. 12 por 2 es 144, es un cuadrado. Y por acá vamos a ver que si tú haces 15 por 15 te va a dar 200. ¿Habrá algún cuadrado más por aquí? A ver, observa. 2, 8, no. Poco a poco vamos a ir conociendo los números y vas a poder identificarlos. Ahora, me hablan de números cubos también. Pues, ¿qué decíamos de los números cubos? Un número será cubo si tiene potencia 3. Quiere decir, si yo quiero hacer 1 con exponente cubo, sería 1 por 1 por 1. Y eso me da como resultado 1. Y si yo quisiera otro valor, ¿no? Por ejemplo, digamos, les pongo el 2 elevado al cubo, sería decir 2 por 2 por 2, y eso me saldría 8. Entonces, puedo hacer una lista de cubos también. Entonces, tenemos que uno es el 1, otro sería el 8, el que le sigue sería 3 por 3 por 3, 27. El que le sigue sería 4 por 4 por 4, 64. El que le sigue sería 5 por 5 por 5, 125. Otro que le sigue sería 6 por 6 por 6. Multipliquen eso, va a salir 216. Y así podríamos generar una lista de números que son de forma cúbica, o simplemente potencias. Entonces, busquemos, a ver, en esa lista me piden encerrar de música que sean cuadrados. Vamos a ver aquí. Yo busco acá, estaría teniendo lo siguiente, que son cubos. Cubo sería el 27. Lo voy a poner, ¿ya? Otro número que sería cubo, ¿quién sería? A ver, cubo también es el 8. El 8 está aquí, es un número cubo. Otro número que también es cubo sería el 125, ¿no? Porque es 5 al cubo. Otro número que es cubo, ¿quién sería? A ver, ¿quién más sería? El 1000, porque el 1000 viene a ser 10 por 10 por 10, sería 10 al cubo. ¿Alguien más tiene forma de cubo de cuadrado? Ya no, serían. Nosotros con la práctica vamos a ir conociendo los que son cuadrados y son cubos. Bien, sigamos. El problema 4 nos dice, ¿cuántos de los números comprendidos entre 50 y 150 son cuadrados perfectos? Entonces, la pregunta sería, ¿qué cosa es un cuadrado perfecto? Si ya sabemos que los números cuadrados son de la forma n al cuadrado, ¿no? Un número cuadrado perfecto simplemente es la misma idea, solamente un cuadrado perfecto se forma al multiplicar un número por él mismo. O sea, tiene la forma n cuadrado. Entonces, al final es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si me piden entre 50 y 150, ya por ejemplo yo aquí había colocado un grupo de números que eran cuadrados. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5, 6, 7, 8 al cuadrado. Tendríamos a ver, ya, que esté entre 50 y 150. Él, por ejemplo, ¿no? 8 al cuadrado. ¿Quién más sería, por ejemplo, acá? Otro cuadrado. Otro cuadrado sería así. Tenemos 8 al cuadrado, también tendríamos a 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado sería 80. Otro sería 10 al cuadrado. 10 al cuadrado sería 10 por 10. Otro sería 11 al cuadrado. 11 por 11, 121. Otro cuadrado sería 12 por 12, 144. Otro cuadrado, 13 por 13 sería 169. Pero se dan cuenta que este ya se pasó. Ya no está dentro de ese intervalo, dentro de ese grupo. Solamente serían 6. ¿Qué quiere decir? Entonces quiere decir eso. Tenemos, ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 números que son cuadrados perfectos entre 50 y 100. Ya está. Ese es mi tarea. Ya. Simplemente es buscar una lista de números que son cuadrados. Nada más.
Problema 5. Nos piden resolver esta operación, basada en lo que corresponde pues a la potencia. Vamos a empezar esa por partes. Miren que acá nos dicen menos 2 elevado al exponente 5. No se olviden que signo negativo fíjense en el exponente. Sería en este caso signo negativo a exponente impar, que me va a dar negativo. Y 2 elevado a la 5, ¿no? 2 elevado a la 5 una vez sería 2 a la 5. Lo voy a poner así, vamos a decirlo por partes. Sería 2 a la 5. Esto más signo negativo a exponente par, se volvería eso positivo. Sería más 2. Pero 2 con el exponente 2. Ya vamos a hacerlo por partes. Ojo, esto es distinto a él. Acá el exponente le afecta al signo. Acá el exponente no le afecta al signo, solamente le afecta al número. Acá sería el menos 2, ¿no? Menos 2 al cuadrado. Se queda igualito. Y ahora sí vamos a observar aquí cómo queda. Vamos a ver cómo nos quedaría por acá. Sería igual. Tenemos nuestra fracción, nuestra división. Arriba sería menos 2 a la quinta. Estaría quedando acá esto como menos 32. Esto lo quiero sumar con más 2 al cuadrado. Esto vendría a ser más 4. Abajo tenemos menos 2 al cuadrado. Entonces sería acá como signo menos y 4. Arriba, a ver, hagamos la operación que tendríamos. Arriba tendríamos y ahora menos 32 más 4. Suma de signos opuestos. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que se restaba? Sería entonces, si restamos 32 y 4 al restar sale 28. ¿Pero qué signo le colocábamos? El signo del mayor. Entonces sería menos 28. Y abajo tenemos menos 4. Ahora, ¿se acuerdan también que cuando hacíamos la división, qué sucedía? Menos entre menos me da más. 28 entre 4, eso me da 7. Y eso sería mi resultado. Bien, solamente estamos haciendo operaciones acá con los números enteros. Digamos la dirigida ahora. Miren, nos piden aquí expresar en forma de potencias de 10. Vamos a verlo aquí en la hoja. ¿Qué quiere decir potencias de 10? A ver, voy a empezar por acá. A ver, partamos con esto. Si yo les pusiese aquí 10 por 10, esto resultaría como decir una potencia. Sería el 10 con exponente 2. O sea, esto saldría 100. Ahora vayamos a un pequeño cambio. ¿Qué pasaría si yo planteo ya no 2 veces la multiplicación, sino si yo planteo multiplicar 3 veces? Acá tendría exponente 3. Y esto saldría 10 por 10 por 10, 1000. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa si yo hago aquí, ya no 3 veces, no lo pongo ahora aquí, esto 4 veces. Sería 10 al exponente 4, y esto me saldría 10 por 10 por 10, saldría 10. ¿Qué estoy haciendo? Estoy expresando potencias de 10. Y esto me quiere decir que si yo tengo exponente 2, 2 ceros. Tengo exponente 3, 3 ceros. Exponente 4, 4. Entonces, ¿cómo expresaría yo esto como una potencia de 10? A ver, vamos a ponerlo aquí. Es fácil notar que esto se podría colocar 5 por ¿cuánto? Sería, si fuera por 1000, sería 5000. Si le pongo 10.000 por 5, sería 50. Ya. Y esto entonces, si yo lo quiero expresar, sería así. 5 multiplicado por 100. Allá voy a ponerlo como potencia de 10. 4 ceros. Y decir será 10 a la 4. Ya. Ya lo expresé como potencia. ¿El otro cómo sería? 32. Tiene 2 ceros. Sería multiplicar por 100. Si lo quiero poner como potencia de 10, sería 32
por 10 a la cuánto, como hay dos ceros, al cuadrado. Y si quiero hacer el otro, ¿cómo sería? Ah, mira, aparece ahora aquí el 3. ¿Por quién? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allá, esto se pondría con 100.000, ¿no? 100.000, perdón, 3 millones, sería 3 por 1 millón, con 6 ceros. Quiere decir que esto se pondría aquí, ¿de qué forma? Perdón, repetemos por acá. Esto sería entonces acá, el 3. Como hay 6 ceros, quiere decir que esto será 10 a la potencia 6. Y ya lo que he hecho yo aquí simplemente es expresar esto, lo he expresado en potencia de 10. ¿En función a qué? En función a esta condición que simplemente es expresar productos de 10. ¿Ya? Eso nada más. Eso hay que tener. A ver, sigamos. Por acá. Un ratito, y acá dice, ¿cuántos de los números comprendidos entre 30 y 200 son cubos perfectos? Bueno, ya habíamos hecho mención que hablar de cubo o cuadrado involucraba un exponente 2. Cuadrado perfecto, un número cuadrado. Cubo perfecto, un número al cubo. Nos piden entre 30 y 200. Igual, vamos a hacer una lista. Creo que por aquí vamos a establecer una lista de números cubos. Habíamos empezando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la lista de números cubos. ¿Ya? Vamos a poner eso por aquí. Vamos a poner eso por aquí. Para agilizar un poco. Entonces, decíamos, 1 al cubo es 1 por 1 por 1 sale 1. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. 3 al cubo sería 3 por 3, 7. 4 al cubo, 5 al cubo, 6 al cubo. Si yo quisiera colocar 7 al cubo, 7 por 7 por 7 me saldría 343. Pero ojo, ya noto yo que esto sale de este grupo, que es más grande. Entonces, yo quiero saber qué números están comprendidos entre 30 y 20 son cubos, entre 30 y 200. Los únicos que están comprendidos son estos. Podemos decir que tenemos dos números cubos perfectos entre 30 y 200. Y ese vendría a ser nuestra respuesta. Así de sencillo. No solamente reconocimiento de números. Como decía, con la práctica ustedes van a aprender a reconocer los números cubos y cuadrados de forma rápida. Tercero, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el número que sumado con su cuadrado resulta 72? Ahí, entonces vamos a plantear esto. No sabemos a qué número se refiere, vamos a decir, sea el número pedido, así que sea el número pedido, a ver, un valor tal como es, ¿ya? Vamos a llamar ese número. Entonces yo lo que voy a hacer es resolver. A ver, vamos a plantear esto. Me está diciendo, yo quiero hallar ese número, tal que si lo sumo con su cuadrado, o sea, con su cuadrado quiere decir que será sx elevado al exponente 2. Este resultado me debe salir 72. ¿Quién es el valor del x? Yo lo que voy a hacer simplemente, por ahora, como yo todavía no estoy entrando a trabajar ecuaciones, eso lo van a ver más adelante en el álgebra, lo que vamos a hacer es probar. Probemos. En primer lugar, probemos. ¿Qué pasaría a ver si le doy al x un valor pequeño? Por ejemplo, probemos 3. 3. 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa vez? 3 al cuadrado es 9, más 3 saldría 2. No sale 72, no es el número. Profesor, ¿y por qué probó 3? Simplemente por elegir un número. Podría haber probado 2, podría haber probado 4, 5. Vamos a ir comprobando a ver. Veo que sale 72. No sale 72, sale José. Vemos otro número. A ver, ¿qué pasaría si pruebo 5? ¿Qué pasaría si pruebo 5? Sería 5. A ver, 5 al cuadrado, 25. Más 5 saldría 30. Todavía no llega a él, ¿no? Vemos otro valor. A ver qué tal otro valor se acerca. Acá vemos un valor tal como 7. A ver, ¿qué pasa si le pongo 7? Si le pongo 7.
7 más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. 49 más 7 sería 56. Ah, pues, ¿y por qué no probó 4? ¿Por qué no probó 6? Podría haberlo probado, pero aquí lo que quiero es evitar probar muchos valores. Yo estoy notando que aquí esto se está acercando, ¿no? De repente por ahí, si pruebo un valor más, ¿no? Digamos aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si pruebo a ver 9? 9 al cuadrado, 81, se dan cuenta que se estaría pasando. Mejor prueba, para no pasarme, pruebo con 8. 8 al cuadrado es 64. Más 8 sale 72. Se dan cuenta que aquí este valor sí está cumpliendo, por lo tanto simplemente iremos allá. Luego, x es igual a 8, nada más. Eso es lo que me están pidiendo, que el número cumplía esa condición. Como repito, por ahora estamos haciendo probando valores. Más adelante lo que vamos a aprender es a resolver ecuaciones. Entonces, por ahora no nos compliquemos, ¿ya? Es algo simple, nada. A ver, nos piden acá resolver ahora esta ecuación, o esta operación. Resolvamos esta operación. Tengamos en cuenta que aquí nos están dando dos partes, ¿no? Primero vamos a hacer esto, y luego aquí afuera vamos a tener otra operación. Ya, me pregunto, ¿qué tenemos aquí adentro? Menos 2, sería aquí entonces. A ver, de forma rápida, vamos a ir agilizando. ¿Qué nos daría aquí? A ver, ¿se acuerdan? Signo negativo, exponente impar, eso obliga a que salga negativo. 2 al exponente 3 sería 8. ¿Qué más? Esto más menos 3 al exponente 2. ¿Recuerdan ustedes que cuando hacíamos menos 3, signo negativo, exponente par, eso sale positivo? Y 3 a la 2 saldría 9. Ya está. Ahora, dense cuenta que aquí tenemos afuera una operación más. Sería el menos 1 a la 5. ¿Por qué me fijo en el signo? Signo negativo, exponente impar, eso sale 1. Menos, perdón. 1 elevado al exponente 5 saldría 1. Finalmente abajo, acuérdense que acá el exponente no le afecta al signo, solamente al número, que sería menos 2 al exponente 2, eso sale 2. Ya, a ver aquí. ¿Qué tendríamos aquí? Vamos a ver aquí. Tendríamos ahora otra vez la fracción. Arriba está, abajo, perdón, está el menos 4. Arriba, ¿qué tendríamos? Miren, tenemos aquí una suma de signos opuestos. Sabemos que cuando hay signos opuestos se va a restar. Mayor, menos 9. Menos 8 saldría esto de aquí, 1. Pero la pregunta es ¿con qué signo? Signo del mayor, más 1. Pero ojo, esto de acá se tiene que todavía hacer la operación con el menos 1 que está por acá. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría esto? A ver, menos por más saldría aquí arriba menos, saldría menos. 1 por 1 saldría 1. Y abajo tenemos menos 4. Ya para terminar, tendríamos ¿qué cosa acá? La división de menos entre menos saldría más. Y finalmente, como ya no se puede dividir, pues 1 entre 4 no es 4. No es 4, sería 1 entre 4 quedaría un cuarto. Y así estaría quedando. ¿Está bien? Solamente el paso. Bien. Siguiente. Problema 5. Punto terminado. Bien, ¿qué nos piden aquí? Halle la suma de valores desconocidos y los exponentes son pares y diferentes entre sí. Entonces, yo lo que voy a anotar es lo siguiente. Tengo un número que está elevado a un exponente y me sale 64. Tengo otro número que está elevado a otro exponente y también es 64. Donde me dice que los exponentes son diferentes. Entonces, quiere decir, debo buscar expresar este 64 como dos números distintos con exponentes distintos. Entonces, la idea sería, ¿cómo podemos plantear esto? Entonces, yo voy a partir con lo siguiente. A ver, 64.
Si estamos hablando de potencia, sabemos que la potencia viene a ser productos del mismo número. Entonces, vamos a ver, ¿qué número está contenido? Un número sencillo que esté dentro de él. A ver, él no tiene tercia, él no tiene quinta, cuarta tiene, mitad tiene. Entonces, esto yo lo puedo decir así, sería 2 por 2 por 2. ¿Hace cuánto va? 8, ¿no? Por otro 2, perdón, por otro 2, saldría 16, por otro 2, saldría 32, y por otro 2, 64. Allá, eso me está dando a entender que yo lo podría expresar esto, como un 2 con exponente ¿cuánto? Con exponente 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Es un, ya me iría sacando la forma, lo que quería. Pero ahí dirá, profesor, pero yo he visto esto. 2 por 2, 4. Un número distinto. 2 por 2, 4. Y acá otro 2 por 2, 4. Ah, también, ¿no? Entonces yo lo puedo ver como 4 al exponente 3. También se cumple, ¿no? Pero de repente alguien me dice, profesor, yo lo vi de esta otra manera. Mire, 2 por 2 por 2, esto me da 8. Y acá tengo 2 por 2 por 2, también me da 8. Todos números iguales. Y esto yo lo podría expresar como 8 con el exponente. Ah, mira, estamos notando aquí que podemos expresarlo de diferentes formas. Pero ¿cuál es la conclusión? Acá me decían, quiero valores donde los exponentes sean pares. Exponente 6, exponente 3 y exponente 2. Solamente esto, ¿no? Sería él. Y en este caso, él. Ya que el otro, el exponente es impar. Ya. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar, me dicen A más B más C más. Sin interesar el orden, quién es quién, sabemos que en una suma el orden me interesa, entonces simplemente vamos a decir, si yo tomase que él es igual a él, asumo que él es igual a él, yo diría, ya, en este caso, el A sería 2, más B que sería 6, y ahora sería que él es igual a él. Entonces, en ese caso, sería 8 más 2. Y estarían notando que los exponentes son distintos. Ahora, después diría, profesor, ¿y qué pasa si hubiera sido al revés? Si él era igual acá y este hubiera sido igual a él. Igualito salía la respuesta, no se altera. Pero la idea es que podemos comparar eso. ¿Cuánto nos daría el resultado? A ver, 2 más 4 más 6 sería 8, más 8 16, y más 2 saldría 10. Y ese sería el resultado. Bien, joven. ¿Cuánto estaríamos terminando el temario? Entonces, simplemente yo les pediría aquí, traten pues de trabajar los problemas de la domiciliaria y practiquen lo que corresponde a esto. Eso es todo de mi parte el día de hoy. Nos estaremos viendo pues hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.